Los chelitos de la Junta. ¿Van a seguir presionando ustedes los partidos para que la Junta Central Electoral le entregue los chelitos? ¿Dónde van a seguir? Ya ustedes creo que tenían algo en el TCA y se lo rechazó el TCA. ¿Qué van a hacer ustedes los partidos políticos? Mira, a esto se le ha dado una orientación equivocada porque el problema no radica en la Junta Central Electoral. El problema radica en el gobierno central. Este es el único gobierno del mundo que hay que llevarlo a la justicia para que cumpla la ley. No es medalaganariamente que los partidos políticos están pidiendo un financiamiento. Fue que en un momento determinado aquí nuestro Congreso Nacional aprobó una ley de financiamiento para evitar la injerencia de dineros oscuros en la política nacional. Y hablemos claro, la injerencia del narcotráfico en la política local, en la política provincial y en la política nacional. Imagínense ustedes que en este momento no tengamos nosotros financiamiento público. Hemos visto que tenemos financiamiento público y hemos visto la cantidad de denuncias de dinero de sectores empurios en la política nacional. ¿O no conocemos el diputado Gutiérrez que está preso en los Estados Unidos? ¿Dónde es su dinero? ¿De en qué partido fue candidato a diputado? ¿En qué helicóptero se movió un candidato presidencial para ese torneo electoral? Entonces, hay un incumplimiento a una ley. La ley establece que el 0.5% del presupuesto nacional en un año electoral se le debe entregar a los partidos políticos. El gobierno ha querido jugar al ahogamiento financiero de los partidos de oposición. Ha querido debilitar la democracia nacional. Ha querido debilitar la partidocracia. ¿Por qué? Porque cuando al final nosotros vamos a un torneo electoral, nosotros tenemos que tener delegado en las mesas. Por ese delegado tú lo tienes que proveer de desayuno, comida y cena. Pero ese delegado, a esa mesa electoral, tú tienes que llevar tus electores que tú afiliaste a la mesa electoral a votar. Y tú tienes que tener el motor, el vehículo, el medio de transporte adecuado para llevar ese elector a votar. ¿Qué sucedió en las elecciones municipales? Hablan mucho del tema de que sacamos el 70, sacamos el 60, sacamos el 80. Y yo digo, no, sacaron el 100%. ¿Por qué? Porque el partido mayoritario de la República Dominicana es el abstencionismo. ¿Qué pasó en el Distrito Nacional? El 66% de los electores no acudió a votar. ¿Y de quién, en Santiago, ¿y de quién habla eso, Joel? ¿Habla eso del gobierno, de la oposición o de la clase política en general, que al parecer no fue suficiente como para motivar a la gente a que vaya a votar? Habla del sistema y habla de la perturbación de quien hoy nos gobierna. ¿Por qué digo esto? Porque posterior a las elecciones vimos una semanal donde el presidente dijo: nosotros hicimos nuestra tarea, nosotros llevamos a nuestros partidarios a votar. Sí, lo llevaron. ¿Pero cuándo se le entregó el dinero a los partidos de oposición? El viernes, a través de transferencias. Cuando fuimos el sábado a buscar el dinero a los bancos, oh sorpresa, los bancos no tenían la cantidad. Pero le habían entregado antes, Joel. Habían entregado en partidas, pero habían entregado 2 partidas, faltaba una tercera partida, que generalmente es la partida del día D, que es toda la labor que se monta para el día D. Y eso, de alguna manera, impidió que los partidos hicieran su trabajo al 100%, como lo hicieron otros partidos. Pero el TCA, que es la pregunta que usted nos hace, el TCA acaba de despacharse con una sentencia. Primero, violando un precedente constitucional. Hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que mientras permanezca el ilícito, el plazo no empieza a correr. ¿Y cuál es el ilícito? Usted está obligado por ley a entregar el 0.5% del presupuesto nacional. Usted no lo ha entregado. Entonces el plazo no ha perimido. ¿Y qué fue lo que falló? Porque nadie conoce el fallo. No, ellos dice que fallaron en contra de la oposición, pero nadie conoce el fallo. No, lo que pasa, no se conocen las motivaciones, que estaban obligados al día de ayer a notificarse a los partidos y no lo han notificado. Jugando también a que no podamos acudir al tribunal Constitucional y recurrir la sentencia. Ellos en viva voz dijeron en audiencia que había perimido el plazo para hacer el proceso de apelación. Cuestión de plazos. Pero el plazo, no hay tal plazo, porque según el Tribunal Constitucional, según 2 sentencias del Tribunal Constitucional, el plazo empieza a correr cuando usted cumple con el mandato de ley. Usted no ha cumplido, sigue el ilícito, sigue la violación a la norma, sigue la violación a la ley. Entonces, no hay tal
no hay tal plazo perentorio. Y eso lamentablemente nos apena mucho que el gobierno haya encontrado en el sistema de justicia personas que le hayan hecho el coro en función de esta sentencia. Pero yo le quiero aprovechar este medio para hacerle una exhortación al presidente de la República. Presidente, si usted está tan seguro de que va a ganar las próximas elecciones, si usted, como dicen las encuestas y dicen sus funcionarios, si usted ha dicho en múltiples ocasiones, tiene una popularidad sólida, ¿a qué le teme con la entrega de los dineros a la oposición? Entrégale el dinero. ¿De cuánto que estamos hablando que le faltan por entregar a los partidos políticos? Estamos hablando de 2.600 millones aproximadamente. Nada más entregaron el 0.25. Eso es para las elecciones de mayo. Para elecciones de mayo. Y como ustedes están hablando de segunda vuelta, también para las Es elecciones correcto, de junio. es correcto. Sí. Joel, y justamente quedándonos en el tema de la financiación de los partidos políticos y en la motivación para esa financiación, que también fue una de las cosas que impulsó José Francisco Peña Gómez. ¿Entiendes tú que existe una fiscalización correcta de esos fondos? Porque ciertamente, aún y se entregue el financiamiento, todavía te dice, por ejemplo, un senador actual que invirtió 200 millones en la campaña, pero eso no es lo que dice la declaración que se hizo a la Junta de los Fondos de la campaña. Entonces, ¿hasta qué punto pudiera la ineficacia de una supervisión estar generando que continúe entrando fondos de origen no explicados a las campañas? Lo que pasa es que ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Número uno, los fondos que reciben los partidos del gobierno central deben ser auditados y deben ser presentados ante el órgano de elecciones, que es en este caso la Junta Central Electoral, con un informe detallado de cómo se invirtió esos recursos electorales, esos recursos económicos en la campaña electoral. Y ya luego están las diversas donaciones que se le hacen a los candidatos en cada una de las marcaciones, y a los partidos también se le hacen donaciones. Que como quiera la Junta tiene que supervisarlo. Que evidentemente tienen que estar contemplados en ese informe de ingresos y egresos que cada partido tiene que entregar. Ahora bien, la Junta Central Electoral tenemos que, en una próxima revisión de la ley de partidos políticos, tener régimen de consecuencia con relación a lo que tú planteas, con relación a la inversión de las donaciones, que estén clarificadas, que estén identificadas y que realmente tengamos un órgano fiscalizador de la inversión de cada candidato o de cada primero precandidato y luego candidato en un torneo electoral, porque la verdad es que la Junta no tiene ese expertise ni tiene ese departamento de fiscalización para poder desarrollar esa tarea, porque no puede convertirse en el armador de las elecciones y posteriormente también en el vigilante del gasto financiero que hace cada uno de los candidatos y candidatas. Estamos hablando de aproximadamente 5.000 candidatos a nivel nacional, entre vocales, directores de distrito, regidores, diputados, senadores, alcaldes, presidentes y el presidente, que es uno, y vicepresidente. Entonces, en ese caso, nosotros entendemos que en una próxima reforma integral de la ley de partidos políticos tenemos que contemplar un órgano que se encargue exclusivamente de la fiscalización del gasto público. Por fuera de la Junta. Claro, por fuera de la Junta, totalmente. Pero vuelvo al inicio. Tenemos que seguir fortaleciendo el sistema democrático y de partido. Y la única manera que lo tenemos es en función del financiamiento de los partidos políticos. Porque si no tuviésemos el financiamiento, si tenemos el financiamiento y tenemos todos estos casos de personas de dineros dudosos inmersos en la política nacional, imagínate que no lo tuviésemos. ¿Usted cree que es necesario crear una institución nueva para fiscalizar? Una institución o un departamento, pero un órgano apéndice a la Junta Central Electoral. No puede ser de la Junta. Ok. No puede ser de la Junta. Debería ser un órgano apéndice. Bueno, mire, ustedes han pedido a la Junta una serie de situaciones, ¿verdad? Muchas de ellas que se verificaron en el pasado proceso electoral. Entre las peticiones está quitar el director de la Policía Electoral, quitar también el director de juntas municipales electorales, entre otros requisitos que la Junta incluso ha ido cumpliendo, no en respuesta a lo que pidieron los partidos políticos, sino en respuesta a una recomendación que hizo la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de la Junta? ¿Están confiados ustedes en que la Junta pueda organizar un proceso equilibrado, transparente, que garantice la participación de los actores del proceso, es decir, de los diferentes partidos políticos?
La Junta hasta este momento ha hecho un buen ejercicio, un buen trabajo, han sido abiertos a las diferentes reclamaciones que se han hecho de los partidos políticos y evidentemente este informe de la OEA, los partidos hemos denunciado lo que vimos en las elecciones. Lo que todos vimos en las elecciones era que en los recintos electorales teníamos comandos de campaña de un partido político y eso impedía la participación equitativa de todos. Entonces, Ya eso se va a resolver, parece. frente al problema, hemos planteado soluciones y la Junta está en el ánimo de corregirlo. Hicimos la denuncia del elemento del ahogamiento económico de los partidos políticos. La Junta hizo una comunicación al gobierno central para que se le destinaran esos fondos. Es decir, que la Junta, en la medida de los reclamos de los partidos políticos y de cara a fortalecer el sistema de partido y la democracia en la República Dominicana, ha estado aportando su granito de arena como debe ser. Y estamos confiados en que ellos van a administrar un proceso diáfano, transparente, pero evidentemente esto es una combinación de factores. No es solamente la Junta. Aquí tiene la Junta un papel, aquí tiene el gobierno central un papel, y aquí tenemos los políticos y partidos políticos otro papel. Y evidentemente el papel principal lo tiene el electorado. Tenemos que llegar a concientizar a nuestro elector de la necesidad y la importancia de ir el día de las elecciones a votar. Joel, mire, el PLD, su representante ante la Junta, Danilo Díaz, se reunió con el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques, el pasado martes, y le solicitó que la Junta, no fue el representante, no fue Danilo Díaz, fue Iván Lorenzo, que ahora es representante del candidato del PLD ante la Junta, le pidió a la Junta Central Electoral que expida duplicado de cédulas gratuitos hasta el 18 de mayo, como una forma de evitar la compra de cédulas. ¿Cree usted que eso evitaría ciertamente que se compre cédulas? Más que evitar que se compre cédulas, yo creo que la cedulación aquí no debería fallar ni parar ningún día del año. ¿Por qué? Pero evitaría algo eso. Porque la realidad es que hacia las elecciones municipales hay muchas personas que vendieron sus cédulas. Sí. Y que ahora están impedidos de ejercer el derecho al voto en mayo porque la cedulación está cerrada. Entonces, si nosotros tenemos la facilidad de poder sacar tu duplicado de cédula para acudir a votar, evidentemente la vulneración de la compra de cédula va a disminuir. Porque ¿qué sentido tiene que yo te compre la cédula cuando tú el mismo día de las elecciones puedes ir a emitir un duplicado? O algún otro mecanismo digital que pudiéramos contemplar para el día de las elecciones. Por ejemplo, la huella de las manos es un recurso que todos tenemos y es único en cada ser humano. Pudiera ser una opción. Por ejemplo, el tema de la huella. Cuando vamos a sacar nuestro pasaporte, cuando vamos a salir del país, tenemos que colocar nuestras huellas. Cuando entramos a otro país, tenemos que colocar nuestras huellas. Pudiera ser una opción para evitar la vulneración de las compras de la cédula, que ha sido un problema histórico. Eso va a meritar un debate fuerte para llegar ahí. Bueno, pero Pero hay que son soluciones a problemas que tenemos tangentes. ¿Y qué es lo más preocupante? La vulneración de la democracia. Claro. Joel, ustedes como partido han jugado un papel bien importante, podría decirse que cardinal, en lo que hoy se llama Rescate RD. Un buen día, de repente apareció un anuncio con Miguel como vocero de que se había dado lo impensable. Una alianza entre la oposición, sobre todo impensable, porque estamos hablando del PLD y Fuerza del Pueblo. Acaba de pasar una reunión en donde otra cosa impensable pasó. Estaba en un mismo escenario Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Cuál realmente entiendes tú que ha sido el impacto de la alianza y de esa última reunión? Porque mucha gente ha dicho, bueno, gran cosa, porque van a seguir divididos. ¿Y qué sentido entienden ustedes que tiene justamente tener 3 candidaturas presidenciales y vicepresidenciales en una alianza en donde estamos unidos en algunas cosas y en otro somos contrarios? Mira, tal como tú señalas, aquella gran reunión donde tuvo el liderazgo de los partidos de oposición en una misma mesa, llama a la calma a los partidos políticos de oposición. Era una necesidad y un pedimento de las bases de los diversos partidos de que eso se produjera, porque evidentemente se había firmado un acuerdo de entendimiento entre los 3 partidos políticos. En ese sentido, se provoca esa reunión
pero esa reunión va a parir un sinnúmero de actividades. Por ejemplo, hay una comisión que sale hacia la OEA el mañana viernes y estarán en una sesión con la Organización de Estados Americanos denunciando las irregularidades que se presentaron en las elecciones. El elemento de los 3 candidatos es que en todos los estudios que nosotros tenemos hay una segunda vuelta electoral marcada. Entonces no hay diferencia que vaya uno o vayan 3. Además, si difícil es ponerse de acuerdo con uno, más difícil es ponerse de acuerdo con 2, mucho más con 3. Lo más natural y lo más inteligente es que ellos vayan al proceso electoral, que vayamos al proceso electoral, y el que saque más votos sea el candidato de los 2 que sacaron menor voto. Evidentemente con un acuerdo de gobierno compartido, donde todas las organizaciones políticas se sientan parte de ese proceso de elección y de ese proceso posterior de gobierno. Quizás le ha faltado a eso último que tú dices, una estrategia de gobierno compartido, que la gente sepa cuáles son los pilares de ese gobierno compartido, que los une, cuál es el plan de gobierno que mañana, por ejemplo, es Miguel Vargas el candidato en una segunda y tú eres el vicepresidente. ¿Qué cosas integraron ustedes de lo que decía Abel Martínez y Soraima o de lo que dice el presidente Fernández y la señora Ingrid? O sea, ¿qué cosas son? ¿Qué es un gobierno compartido? Eso es parte de las próximas actividades que vamos a ver. Pero eso viene. Finalmente, de mi parte, dice la gente, ¿cuál es la posición del PRD en torno a cómo el gobierno ha manejado la crisis haitiana? Mire, sobre todo que Miguel Vargas fue canciller de la República. Mire, ahí nosotros tenemos y hemos hecho en todos los idiomas un pedimento. ¿Cuál ha sido? El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que para nadie es un secreto que ha sido el mejor canciller en la historia de la República Dominicana, con una experiencia... Tuvo una muy buena gestión. Con una experiencia internacional a través del Internacional Socialista heredada por José Francisco A mí Peña me Gómez. sorprendió la gestión, honestamente. Es un gerente y en las posiciones que ha estado lo ha hecho muy bien. Estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, lo hizo muy bien. Estuvo en el... Pero no era muy conocido por hablar. En la casa y lo hizo muy bien. Bueno, pero en Cancillería lo hizo extremadamente bien. Unificó y unió a la diáspora con la República Dominicana, abrió cielos y derrumbó fronteras de cara a que el dominicano pudiera ir a otros territorios. Pero el caso de Haití es un problema que no tiene solución en la República Dominicana. Y nosotros saludamos cuando el presidente de la República, ante las Naciones Unidas, dio aquel discurso empantalonado en favor de la dominicanidad. Y toda la clase política nacional estuvo al traste con ese discurso y estuvo defendiendo eso. Ahora bien, ¿cuál ha sido la práctica posterior a ese discurso? Hemos estado en una campaña permanente con el tema de Haití. Yo le recomiendo al señor presidente que convoque una cumbre con el liderazgo político nacional. Pero él lo intentó, Joel. No lo invitó. Ustedes no participaron. En el caso del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se le ha invitado, Miguel le ha propuesto al presidente ¿Y la que está dispuesto, pero hubo una convocatoria abierta. Perdón, que está dispuesto a ayudar en la solución del conflicto con Haití y no se le ha llamado para escucharlo. Pero hubo el presidente Fernández lo escuché en la misma sintonía y tampoco se le ha tomado en cuenta. Entonces, yo creo que aquí hubo una convocatoria abierta, Joel, al Palacio. Pero se cayó. No, hubo una convocatoria abierta de discurso. No se formalizó. Se dijo, pero no se formalizó. Hubo dos reuniones en Palacio, incluso a ustedes se retiraron, la oposición se retiró. Se retiraron porque hubo una comisión del PRD que participó en esa reunión, pero no se llegó a lograr un acuerdo de entendimiento porque el presidente no dirigió esa reunión. Entonces, estamos hablando que el presidente que tiene que convocar al presidente Fernández, al presidente Medina y al presidente Miguel y Vargas estar Maldonado. Ahí. Claro, porque son ellos los que están, son ellos los que tienen prácticamente como diríamos, son las mayores figuras de la República Dominicana en materia política y son ellos que tienen la mayor relación internacional para poder aportarle una solución al problema haitiano, porque nos hemos concentrado en hacer un muro. Señores, pero un muro en un siglo XXI lo único que da es más división y más pobreza. ¿Cuántas parturientas haitianas llevamos de enero a abril? 5.400 parturientas haitianas. O sea, el dominicano se está quitando el pan de la boca para compartirlo con Haití.
Joel, mire. Pero la comunidad internacional ha sido irresponsable porque nos han dejado solo. Han querido que resolvamos un problema que no tiene solución en el suelo dominicano. Y yo creo que este es un problema que debe unir a la clase política. Y no tenemos que esperar que pasen las elecciones. Eso debería convocarse ya, porque es un problema que tenemos ahí. Miren qué pasó con el Río Masacre. Hicimos durante más de 15 días un dispendio económico de helicópteros, de aviones, de la fuerza terrestre, de tanques hacia la frontera. Nos quitaron el agua del Río Masacre. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Ni esta boca es Se la mía. quitó en la vigía. No la quitaron, no he dicho ni esta boca es No, mía. el gobierno dominicano la se quitó en prendió la vigía. Se limpió el canal que estaba ahí Claro. y se prendió. Pero no es suficiente para los productores de la zona. Mire, finalmente, dos preguntas breves. Organismos internacionales han planteado la necesidad de que República Dominicana se aboque a una reforma fiscal estructural. ¿Cree usted que el liderazgo político debe firmar un pacto ahora en campaña para ejecutar esa reforma después de las elecciones con el nuevo gobierno? Y la segunda pregunta, Rescate RD en sí, el nombre es un cuestionamiento al gobierno. Es decir, Rescate RD es como decir que lo que se está haciendo no está resolviendo los problemas. No hay una contradicción entre eso y lo que dicen las encuestas, que le dan una popularidad y un posicionamiento al presidente y su gobierno elevadísimo. Mira, voy a empezar por lo último. Sí. El problema es que a nosotros no se nos vendió un cambio. Pero todo lo que manejamos sabemos que tenemos cambio hacia adelante y cambio hacia detrás. Sí. Se nos ofertó un cambio. Se nos prometieron cambios. Y se nos está entregando ese cambio, pero en reversa. Es decir, que estamos peor que antes. Bueno, lo dicen las encuestas, no lo dice Joel. ¿Qué dicen las encuestas en función de la corrupción? Que el 53% de los dominicanos entiende que hay más o igual corrupción que el gobierno anterior. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. ¿Qué dice el 63% de la población? Que el principal problema de la República Dominicana es la inseguridad ciudadana. Pero que el mismo 63% entiende que la carestía de los artículos de primera necesidad son una problemática porque hay un nivel adquisitivo inalcanzable para el trabajador común. No lo digo yo. Señores, un plátano 35 pesos. Un pollo entero, 450 pesos. ¿Por qué empiezan por los plátanos? Por tan ricos que son. Un mangucito con cebolla a esta hora. Pero los plátanos no están a 35. No. Eso es un discurso. ¿Seguro? Se lo voy a demostrar. No, pues vamos a ver. Se lo voy a demostrar. Búsquemelo ahí. Se lo voy a demostrar. Búsquemelo ahí. Entonces, se lo voy a demostrar. hemos recibido un cambio en reversa. Esa foto yo ¿de cuándo? Esa foto yo la tomé hace 3 días. No, pero vamos a preguntarle a 5 Pero pesos. Yo quiero comprar. En las calles. Yo compro el camión entero. No. Yo te lo digo. Mándemelo, yo lo voy a comprar el camión entero. No, pero es verdad, hay un plátano. Yo no se la puedo Sí, mandar hay un porque Fiat, hay yo un plátano simplemente me Fiat paré en la calle que y tú tomé puedes la foto. comprar en la calle a ese precio. Preguntémosle a las damas que van al supermercado. Pero en ningún colmado, en ningún y a supermercado los está así. colmados para Bueno, ver. yo quisiera lo que dije tener las que 5. yo lo que dije, no por defensa del No, yo gobierno, sé. ni por defensa de nadie en absoluto, sino que vi la guagua y me llamó la atención. Se la estoy mandando a cabina para que la tenga Yo la ahí. veo casi todos los días, esa guagua. Tú la ves. Entonces, ahora, esos hay son que los decir que es plátanos. un tipo de plátano Fiat. diferente de Sí, barajonero. diferente, que parece Fiat. papa. Pero es un plátano. No, y no es y cuando llamas al colmado que te lo llevan a tu casa, no te llevan a 5 pesos, aunque sea No, claro ese que mismo no, plátano. hay una cadena. Ni claro en que el sí. ni en los supermercados Sí, tampoco. pero mire, en cuanto al pacto, para firmarlo Bueno, ahora para la reforma en el próximo gobierno. Esto necesita del concurso de toda la clase política y del empresariado. Realmente estamos frente a un gobierno que ofreció la reducción en los gastos operativos del gobierno y no lo hemos visto. Entonces, sí estoy de acuerdo con que debe haber una reunión, debe haber un pacto entre la clase política y el empresariado para evaluar cuáles son los elementos que vamos a modificar en una próxima reforma. Por ejemplo, pero la pregunta mía, hay un elemento- ¿se debe hay hacer un- el compromiso ahora? sí, yo estoy de acuerdo. Igual que el compromiso con el tema de Haití. Es ahora, tiene que hacerse ahora, para que no importa el que gane, asume Ya. ese compromiso porque es una problemática de país. Sí. Y por ejemplo, y con esto concluyo, las MIPYMES están ahogadas. Ahora estamos cerrando el año fiscal 2023. Ese anticipo, eso es duro. Y vamos entonces ahora, en función de lo que se entienda que nos vamos a ganar en este periodo fiscal, a empezar a prepagar en 3 pagos un anticipo. Eso está quebrando a la clase media, al emprendedor y a las MIPYMES de la República Dominicana. ¿Y qué ha dicho el gobierno frente a eso? Un impuesto que fue transitorio.
y se ha permanecido. Joel, para despedirlo, mire, ¿cómo cuántos votos ustedes creen que van a alcanzar? ¿Cómo qué porcentaje creen que van a alcanzar las elecciones? El PRD va a tener una excelente participación. Usted verá que el PRD tendrá representación en todo el territorio nacional y tendremos senadores, tendremos diputados y tendremos una participación importante en la candidatura presidencial, superando el 5% de los votos a nivel nacional. No le quepa la menor duda. El PRD es un sentimiento nacional. Bueno, gracias, Joel. Gracias a Excelente usted por la invitación. expositor. Joel Díaz, candidato vicepresidencial del glorioso Partido Revolucionario Dominicano. ¿Te gustó ese ahí? Claro, 1000 veces glorioso, como el 16. Ya lo dañó. Lo dañaron. Ya lo dañó. Lo dañaron. Vamos a la pausa. Regresamos.